Bueno, muchas gracias. Buenas noches ya a todos. Y lo primero quería empezar dando las gracias a los organizadores por invitarme, por darme la palabra en este evento rodeado de los verdaderos expertos. Para mí es un honor y voy a hablar desde la completa humildad y modestia. Pese a lo que acaba de leer, yo de justicia juvenil sé algo, pero para nada me puedo comparar con quienes están hoy aquí conmigo en el panel, con Emilio García Méndez y también con todas las personas a las que he estado escuchando que están aplicando la ley en el día a día aquí en Costa Rica. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Hoy este evento es una oportunidad de celebrar, como decía antes también Emilio, de celebrar el 20º aniversario de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y no solo de la ley, sino de todo lo que ha venido después, de todo lo que se ha ido haciendo, otras leyes, políticas, etcétera, para hacer efectivo ese sistema. Entonces, yo me había preparado algunas ideas aquí, ¿no?, para resaltar de algunos de esos avances y algunos de los desafíos, pero la verdad es que, como digo, todo esto lo conocen ustedes mucho mejor que yo, y no sé hasta qué punto tiene sentido repetir lo que ya han estado escuchando. Entonces, quizá voy a pasar aprovechando el título de la mesa que tenemos, que es el rol de los organismos internacionales en la justicia penal juvenil. Voy a hablar pues un poco de lo que yo considero que es el rol de los organismos internacionales, de las ONGs, etcétera, y sobre todo de UNICEF, que es al fin y al cabo donde yo trabajo. Nosotros, bueno, como todos saben, tenemos un mandato muy claro que nos viene dado por la Convención de los Derechos del Niño como instrumento fundamental, tanto en los principios concretos que incluye la Convención en materia de justicia y de justicia penal juvenil, y también sus principios más generales, ¿no?, sobre todo el interés superior del niño que nos guía y nos orienta en todo lo que hacemos. También todas las reglas, directrices y demás que todos ustedes conocen muy bien y que se han ido desarrollando a lo largo de los años, de las reglas de Beijing, de Riad, de Tokio, de Brasilia, etcétera, y que forman parte de ese cuerpo de normas internacionales. También el sistema, no solo el sistema, digamos, universal de las Naciones Unidas, sino también los importantes instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. Y bueno, dentro de ese marco, pues nosotros como UNICEF, nuestro papel es apoyar a los estados. Cuando digo estados, me refiero a estados en sentido amplio. No solo a los gobiernos, sino a todos los poderes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y también al Estado en un sentido más amplio, a la sociedad en general, a la sociedad civil y demás, para traducir todos esos grandes principios que se han ido desarrollando en acciones y normas concretas a nivel nacional, ¿no? Siempre sin imponer nada, o sea, respondiendo también y siendo respetuosos con los procesos y las prioridades que se establecen en cada país, pero también desde un acompañamiento crítico. Es decir, nosotros trabajamos fundamentalmente con el Estado, con los gobiernos, pero no somos el gobierno y estamos ahí también para acompañar, pero con esa mirada crítica, ¿no? Y bueno, en este papel hay muchas cosas que UNICEF en concreto puede hacer y que creo que ha venido haciendo en buena medida en el caso de Costa Rica. Y una de ellas es, y tomo la palabra también a lo que ha dicho antes Emilio García Méndez en su intervención, ¿no?, cuando digamos, nos ha animado a los organismos internacionales a que si hiciéramos, aunque solo fuera una cosa en este tema, que contribuyéramos a mejorar los sistemas de información y demás. Yo creo que ese es un papel importante que podemos jugar como UNICEF y como organismos internacionales, es contribuir a esa mejor comprensión de la situación de la justicia penal, de los sistemas de justicia penal juvenil en la región, en los países en los que trabajamos. Y para eso hay muchas formas, o sea, hay a través de estudios, de diagnósticos, como el diagnóstico que UNICEF apoyó aquí en el 2012
y que ha alimentado muchas de las acciones que se han hecho después para mejorar el sistema, investigaciones, etcétera, pero no solo eso, sino también porque a veces pecamos de hacer estudios, diagnósticos y cosas puntuales, pero yo creo que el gran desafío es tener sistemas de información regulares, de forma que en cualquier momento sepamos, como decía Emilio, cuántos adolescentes hay detenidos o bajo otro tipo de medidas en cualquier país. Eso, o sea, esto no debería ser la fórmula secreta de la Coca-Cola, sino que es algo que existe. Cualquiera de los países de este continente tiene la capacidad y existe la tecnología para que haciendo un clic tuviéramos esa información a la mano. Si no está es porque no se quiere tener esa información, no se ponen los medios. Y eso es algo en lo que nosotros, como organismos internacionales, tenemos que seguir apretando. Yo diría no solo información cuantitativa, que es por supuesto muy importante, pero también información cualitativa, por ejemplo, información también de qué está funcionando y qué no está funcionando. Porque eso también es muy importante a la hora de compartir, por ejemplo, experiencias entre países, que es otro de los roles, de los papeles que como UNICEF y los organismos internacionales podemos contribuir, que es al intercambio de experiencias, el ver qué se está haciendo bien en unos sitios, menos bien en otros, y aprender y propiciar este tipo de encuentros y de intercambios. Otra cosa que tradicionalmente UNICEF hace, que es en los países en los que trabajamos, apoyar en la medida de nuestras posibilidades la formación continuada también de los operadores, no solo los operadores de justicia, sino otro tipo de actores que aunque no trabajen directamente en el sistema de justicia, tienen también su influencia en lo que sucede en él. Promover, por supuesto, todos estos principios e instrumentos internacionales a los que me he referido. Otra cosa donde yo creo que como UNICEF y los organismos internacionales, y UNICEF en particular, yo creo que podemos hacer más y mejor, es el trabajar con los medios de comunicación. Y es cierto, decía Emilio antes, que no tenemos tampoco que demonizar a los medios de comunicación como si ellos fueran los culpables de todo, ¿no? y de que estos cambios de paradigma o esta involución, esta regresión que estamos viendo en muchas cosas sea solo responsabilidad de los medios de comunicación. Pero yo creo que tenemos que trabajar mucho más con ellos, y para eso también yo creo que todos, y especialmente nosotros, que me imagino que el 90%, si no más, de los que estamos aquí somos juristas o tenemos una formación jurídica o trabajamos directamente en el día a día en la justicia, a veces no somos lo suficientemente claros cuando hablamos fuera de nuestros entornos, y nos gusta hablar en un lenguaje a veces un poco confuso para el común de los mortales, y yo creo que tenemos que saber llegar con otro tipo de mensajes, ¿no? Y hablar con los medios de comunicación para que hagan una utilización menos frívola de la información, para que den otro tipo de datos que también existen, y para eso tenemos que ser capaces también de contar historias, y de contar historias de lo que está funcionando. Trabajar también en políticas sociales es otra de las cosas que hacemos, eso en la parte, digamos, de prevenir el delito, y en el diagnóstico del que hablaba antes, que apoyó UNICEF, aquí se habla de que hay una frase que dice que la mejor forma de prevenir el delito es invertir en política social, y eso es también lo que hacemos desde UNICEF: invertir en salud, en educación, etcétera, en mecanismos de protección, en sistemas de protección en general. También utilizar los mecanismos formales que existen de la Convención y de otros instrumentos de derechos humanos, es decir, el Comité de los Derechos del Niño, el sistema del Universal Periodic Report. Hay una serie de mecanismos que tenemos que utilizar mejor para presionar a los Estados para que cumplan los compromisos que han asumido, colaborar con las ONGs y con la sociedad civil en general, para que estén también vigilantes en esa labor ante el Estado, ante los poderes del Estado, para señalar cuando hay desviaciones y cuando las cosas no están yendo por donde deberían.
también un papel que como UNICEF podemos cumplir es dar voz a los adolescentes, bueno, no darles voz, sino facilitar plataformas donde los adolescentes puedan compartir cómo viven ellos también los sistemas de justicia que se les aplican. Yo me quería referir también un poco, veo que se me acaba el tiempo, a las preocupaciones, pero voy a pasar muy rápido por encima de eso porque ya Emilio se ha referido más en detalle a este asunto en la encrucijada en la que se encuentran los sistemas de justicia juvenil en la región y lo ha explicado con mucha más brillantez de lo que lo explicaría yo. Entonces no voy a detener mucho ahí, solo quería señalar un par de ideas más, aparte de las que él ha señalado, y una de ellas es aparte de todas esas peticiones de endurecimiento de penas, debilitamiento de garantías, creación de nuevos tipos penales para, por ejemplo, pertenecer a pandillas, toques de queda, una serie de medidas que de alguna forma criminalizan a la adolescencia. También me quería referir a una cosa que vemos con preocupación, que es la debilitación, o sea, el debilitamiento del sistema interamericano de derechos humanos, al que se está dejando morir de inanición, dejándole sin fondos y debilitándolo, y eso nos preocupa mucho también. Y por último, quiero terminar con una nota positiva, porque bueno, al final de cuentas esto es un cumpleaños, esto es una fiesta de cumpleaños, es el 20º cumpleaños de la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica. Yo, el día que mi hijo mayor cumpla 20 años, no le voy a empezar a decir todo lo que hace mal, eso ya se lo digo el resto del año. Entonces, el día que cumpla 20, lo que quiero es celebrarlo, felicitarle, estar contento, tomarme una copa con él. Y bueno, eso es lo que espero hacer hoy también aquí con ustedes, felicitarles a todos los costarricenses por el tremendo progreso que han hecho en estos 20 años. Como decía Emilio, esta ley no solo es una referencia para Costa Rica y el sistema que se ha creado, sino es una referencia en la región, en el mundo, y hay que valorarla como se merece. Y quiero terminar con una frase que me decía mi colega Georgina, de aquí de la oficina de UNICEF de Costa Rica, ayer cuando hablaba con ella, y me decía, es que es muy difícil aplicar la ley de justicia penal juvenil de mi país en toda su integralidad, porque es que es una ley muy buena. Así que con eso les dejo. Gracias.